Con su venia, diputada presidenta. Al pueblo de México. El poder en México se encuentra concentrado en 148 manos. Los dueños del dinero generaron por muchas décadas una clase política a su servicio, una clase política dorada a la que permitieron corromperse, enriquecerse para tenerla sumisa a su servicio. Una clase política que heredó la deuda que hoy tenemos. El presente dictamen es un dictamen de la Ley de Ingresos responsable. Estamos viviendo una de las mayores crisis a nivel mundial, por lo que es necesario apoyarnos y unirnos para mitigar y hacer frente a los efectos de la pandemia causada por el virus COVID-19. Esta situación no se trata de colores, ni de partidos, mucho menos de oposiciones. Se requiere de la buena voluntad, de tregua, pero sobre todo de trabajar arduamente para el beneficio de las y los mexicanos. La iniciativa de ley de ingresos 2021 mantiene el compromiso de México, del Gobierno de México, de fortalecer los ingresos del sector público, pues representa mayor control y supervisión en la captación de recursos a través de ella. Se pule el marco normativo vigente sin la creación de nuevos impuestos y se reafirma el cierre a las puertas de evasión y elusión fiscal. Y lo más importante, prevé el uso prudente de la deuda pública. Esta ley de ingresos es emitida con una visión diferente. Se comprende que el hecho de combatir la evasión y elusión fiscal provoca que el dinero que antes se deslizaba en manos de gobiernos anteriores y de aquellos que fueron títeres del poder económico se destine hoy a los grupos más vulnerables de la sociedad. Recordemos que estamos ante una nueva visión de Estado. No podemos perder de vista esta situación. Hoy comprendamos que si apoyamos como ciudadanos a nuestro gobierno, al nuevo régimen que estamos construyendo, entenderemos que el combate a la corrupción permitirá que bajo la eficiencia el destino de los recursos llegue a los más vulnerables y más necesitados. Daremos continuidad a la construcción de un México sin corrupción, de un México sin llaves abiertas, de un México consolidado con su gente, de un México justo, equitativo en la distribución de la riqueza nacional. Es por ello que este dictamen representa la responsabilidad de este gobierno en la captación de los recursos públicos y el combate a la corrupción y a la impunidad, como por muchos años lo ejercieron de manera irresponsable y despilfarrando el dinero los gobiernos anteriores. Antes, en una emergencia como esta, se endeudaba, pero el dinero nunca llegó a los beneficiarios, sirvió para enriquecer a la clase política dorada. Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen nos permite transitar hacia la consolidación. Permítame un momento, diputado Huerta. Dígame. ¿Con qué objeto, compañera diputada? Presidenta, si por su conducto le puedo hacer una pregunta al orador. Con mucho gusto. Diputado Huerta, ¿acepta usted una pregunta?
Por supuesto que sí, diputada. Adelante, diputada, por favor. Diputado, he estado escuchando atentamente sus argumentos y le quiero hacer dos preguntas. Primero, contextualizarlo. En los años de los gobiernos neoliberales era muy común en nuestros pueblos que llegando enero, pues venía la cuesta de enero, todo subía de precio, el huevo, la tortilla, el azúcar, el frijol, los productos de la canasta básica. Esto era muy común. Esto seguirá sucediendo con la aprobación de este dictamen, y esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta, era muy común que en los gobiernos neoliberales quienes pagábamos los impuestos y más impuestos éramos los pueblos, la gente ciudadana, los de a pie, mientras que las empresas, mientras que los grandes hacían pues evasiones con trucos que se les permitía desde el gobierno. Esto sucederá con la aprobación de este paquete fiscal, es mi pregunta. Con la aprobación de este dictamen, ¿seguirá sucediendo eso? Por supuesto que no. Los gobiernos anteriores lo que hacían al inicio de cada sexenio era tratar de elevar su imagen. ¿A costa de qué la elevaban? A costa de endeudar al país. Pero si ese endeudamiento hubiera sido un endeudamiento para fortalecer las finanzas del Estado, posiblemente hubiera transitado bien. Pero el endeudamiento solamente servía para enriquecerse, para enriquecer a la clase política dorada, a la que permitían corromperse los dueños del poder para tenerla a su servicio. Hoy, este dictamen es un dictamen responsable, es un dictamen acorde a las nuevas circunstancias. Los pobres en México, más de 53 millones de pobres y más de 10 millones en extrema pobreza, fueron invisibles ante los gobiernos anteriores. Jamás tuvieron voz, jamás tuvieron voto. Hoy el pueblo está representado en esta soberanía y precisamente la voz es en favor de ellos, y este dictamen va para las clases más vulnerables. Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen nos permite transitar hacia la consolidación de reformas que priorizan inversiones públicas en salud e infraestructura, de protección a la red social, ejes indispensables de conducción para recuperarnos económicamente. El Grupo Parlamentario de Morena acompaña este dictamen con voto a favor de México y a favor de los mexicanos más vulnerables. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Huerta Corona.